Y esto que aquí comienza se llama ¿Qué onda con...? En Yafue nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda la con...? cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Sí, ¿qué onda con la combustión de un auto que le quita oxígeno? No, mentira, eso lo vamos a dejar para otro día, a pesar de que es uno de los temas, según las encuestas, más urgentes para la población argentina, ¿no? ¿Qué onda con la combustión de los árboles que te quita oxígeno? Hoy nos vamos a preguntar otras cosas, chiquis. Cosas relacionadas a Oriente, a China, sí, a la China comunista, a esta China de Mao no, de Xi Jinping, sí. A esta China nos vamos a referir, porque tenemos una noticia que nos lleva a Oriente y que es reciente. Mirá, y te tiré un versito. Prepárense, porque si esto arranca así, si esto arranca con versito... Para freestyle estás ya. Estoy para tirar un freestyle, tú para competir en la batalla de gallos contra vos. Tuvimos esta semana la noticia de que el gobierno chino anunció la relajación de sus medidas de planificación familiar. Porque si ustedes no lo sabían, por las dudas digo, si ustedes no lo sabían, en China, hasta hace muy poquitito tiempo, solo se le permitía a la población tener un hijo. Obviamente habían excepciones, ¿no? Habían ciertas etnias que sí podían, ciertos sectores del país, como en el sur, los uigures, que son la parte árabe de China, que sí tenían permitido tener más de un hijo. Pero generalmente la China continental en su mayoría solo tenía el permiso para tener un solo hijito. Lo cual es algo que a mucha gente que había escuchado hablar de esto le hacía muchísimo ruido. Porque uno dice, bueno, esto puede traer problemas, ¿no? Te dice, vos pensás, qué raro, permitir solo un hijo, esto es rarísimo, esto es muy raro. Es rarísimo. Y sí, fue raro y fue un mal cálculo el que hicieron en China. Porque esto les trajo un montón de problemas que tiene hoy en día esta sociedad. La sociedad china que tiene un montón de problemas. El envejecimiento casi total de la población, amiga. El envejecimiento casi total de la población. Y esto a su vez atrae un montón de problemas económicos porque esa población envejecida en un momento se va a jubilar y no va a haber suficiente gente joven para bancar económicamente a esa población adulta, ¿se entiende? Los ingresos por jubilaciones de hoy no es que se guarden en una cajita, ¿se entiende? El Estado se los gasta. El tema es que tiene garantizado ingresos de otros lados para pagar esas jubilaciones. Lo mismo le pasa a China, así funciona el sistema jubilatorio mundial. Entonces, lo que sucede es que en ese momento, cuando todos estos adultos chinos sean viejitos o viejitas, viejites, no va a haber chinos jóvenes y chinas jóvenes que estén bancando la parada con los impuestos para mantener a esta gente. Y eso es un problemón. Sí, es un problemón. Loco, mal. Es un problemón. Hicieron nuevos cálculos en estos días y les dieron que el problema va a ser muy grave en el corto plazo. Entonces, en 20 años parece que la cosa va a estar muy jugada en China. Y pone en jaque el crecimiento a tasas chinas que viene teniendo China, que por algo se llama crecimiento a tasas chinas, ¿no? Porque por algo es. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, esta decisión tiene lugar, como decíamos, ¿no? Unas semanas después de la publicación de los resultados del último censo en China, que dejó en evidencia una fuerte baja de la tasa de natalidad en el país más poblado del mundo, como lo es China. Pero vamos a hacer una especie de repaso antes de llegar a la actualidad de cuándo es que esto se decide, ¿no? Cuándo es que esto empezó a suceder y cómo es que China pasa de esta política de hijo único a permitir 3, que en verdad no es que permite 3 el gobierno a partir de ahora. El gobierno casi que exige, le pide a la población que tenga mínimo 3 hijos a partir de ahora. Un mínimo de 3 hijos, ¿se entiende? Qué loco exigirle o sea, qué loco que te digan cuántos hijos puedes tener. En general, ya sea 1 o 3. O 7, sí. Que haya un límite, ¿entendés? Boludo. Es muy loco, no tenemos ni idea. Yo me enteré que esto existía porque yo tengo un amigo muy querido que vino a la Argentina, chino, se llama Shuyong Tang, pero como es muy difícil de pronunciar Shuyong... Al que casi cagan a trompadas los neonazis. No, ese es japonés. Tengo muchos amigos asiáticos. Este es chino, Leo Tang tiene un supermercado aquí en el barrio de La Boca, y como Shuyong es difícil de pronunciar, le decimos Leonardo le pusieron. Entonces es Leo Tang. Leo vino cuando tenía 7 u 8 años... Después de que su familia lo tuviera muy complicada en China, porque él es el segundo hijo. Entonces lo tuvieron en la clandestinidad a Leo. Uy, muy bueno. Y ahí yo me enteré que tenían prohibido tener más de 2 hijos. Muy bueno.
No te rías, Tuti, dice Topo. Sos cruel, ¿eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta la mugre? Me parece terrible en realidad. Me río de lo terrible que es que el chabón tenga un nombre y como no lo sepan pronunciar se lo cagan. Son una mierda, boludo. Son una mierda de genio. Feo lo tuyo, Tuti, déjame que te lo diga. Bueno, ahí yo me enteré que esto existía y ahí es que empecé a averiguar. Y para mi sorpresa, hace muy poquito tiempo esta política se cambió, pero vamos a hacer un repaso por esto. Esto empezó en la década de los 70, la política del hijo único. El gobierno chino, el comité político del Partido Comunista Chino, que es quien gobierna en China, en ese momento necesitaba disminuir la cantidad de población que tenía el país más poblado del mundo, y buscaban formas de frenar ese crecimiento de la nación más poblada, como dijimos, que se acercaba en ese entonces a los 1.000 millones de personas, que hoy lo han superado. Y al mismo tiempo el gobierno chino también lo que trataba era de poner en práctica un plan de desarrollo económico que hoy en día vemos que ha rendido sus frutos. La China de los 70 era una China devastada, una China tercermundista total, con la mayoría de la población en el campo, y muy poca industria. Era una China muy distinta a la que tienen hoy. Pero el Partido Comunista Chino tenía planificado un desarrollo económico muy importante que hoy vemos que le salió espectacular. Hoy vemos que le salió muy bien. Le salió muy bien. Le salió espectacular en materia económica, en materia social, etcétera. No sabemos si tanto. Así fue como en el año 1978 el gobierno central de China aprueba esta propuesta en la cual las oficinas de planificación familiar que existen en China alentaban a las parejas a tener un solo hijo. Como máximo, 2. Algunas zonas empezaron a cumplir la regla de un solo hijo. Culturalmente es muy vertical la comunicación, y cuando el Estado dice que hagan algo, la gente lo hace porque confían mucho. Los índices de confianza en el Estado son muy altos culturalmente en China. Son muy obedientes. Son muy obedientes, totalmente, y el gobierno un poco también se abusa de eso, ¿no? Con el control social. Sí. En fin. En ese entonces... Bueno, por algo sí. También nació ahí el COVID y tuvieron una ola, y después también todos respetando las normas. Digo, China no volvió, o no, o estoy entendiendo mal, China no volvió a tener ahí como un... No, China está muy tranquila con respecto al COVID, amiga. Se tomaron las medidas y los chinos cumplieron todas las medidas a rajatabla. Sí. Efectivamente, a rajatabla, y han podido erradicar el gran problema que tenían en un comienzo, ¿no? Cuando se les fue de las manos. Bueno, en el 78 el presidente era Deng Xiaoping, un presidente revolucionario, la verdad, en este cambio del comunismo maoísta a esta fusión con el capitalismo salvaje que tiene China en el día de hoy. Y bueno, lo que hacían era ofrecer incentivos, ¿no? Para la gente que cumpliera la medida de tener un solo hijo. Le daban, por ejemplo, no sé, raciones adicionales de alimento en un momento donde la población casi que necesitaba sí o sí las raciones de alimento para comer, y si no, te castigaban con multas. Si tenías 2 hijos, te multaban, quizá te sacaban 1 año de todos tus ingresos, 1 año entero te sacaban de todos tus ingresos si tenías más de 1 hijo. Así de en serio se estaban tomando esta medida de que tengan un solo hijo. Y quedabas en bolas porque encima tenías 2 hijos y no tenías ingresos. Efectivamente, amiga, o sea, es casi me até las trompas de falopio, me las arranqué, me metí la mano adentro y te las arrancaste. De Frenles le hizo ruido que diga que capitalismo salvaje de hoy en día. Efectivamente, China se ha subido a la ola del capitalismo salvaje que vive el mundo, ha sabido jugar con eso y ha hecho esta fusión entre comunismo social y en lo económico son ultracapitalistas. Yo creo que no hay nadie en el mundo que te diga que China no es ultracapitalista hoy en día en el manejo de su economía. Es casi ortodoxa en el manejo de su economía, y les fue muy bien. Les fue, la verdad, realmente muy bien. Los felicitamos. Utilizaron las herramientas del capitalismo para generar una potencia, erigirse como potencia, y le salió muy bien. ¿Qué hacían entonces? Te ponían hasta multas de 1 año de tus ingresos, y se vigilaba muchísimo en los núcleos urbanos que la gente lo cumpliera. En los 80 el Partido Comunista le ordenó, porque hasta ese momento era una sugerencia del gobierno, eran incentivos con multitas y con presión, pero a partir de los 80 el Partido Comunista le ordenó a 38 millones de afiliados al partido tener un solo hijo. Y las medidas tenían como objetivo frenar este crecimiento desproporcionado, ¿no? Había algunas excepciones, como dijimos en el arranque, alguna minoría étnica, ¿no? Algunas familias rurales, ¿no? Recordemos, en las familias rurales había muy poca escolarización en su momento, en los 80 en China. Entonces, todos los hijes, desde chiquitites, trabajaban en el campo con la familia. Eran una unidad productiva como familia. En fin, ahí habían ciertas, ¿cómo se llama? Permisos, ¿no? Bueno, si solo se podía tener un hijo, muchas familias lo que preferían, ¿qué era? Apostar a tener un varón. Obviamente, un hombre. Machismo intergaláctico, internacional, chiquis. Culturalmente,
es muy valioso para esta gente y esta cultura claramente ultramachista que tienen en China, tener un hijo varón. Y lo que pasó fue que se empezó a poner en práctica una sociedad con más hombres que mujeres. Empezaron a aparecer más hombres que mujeres. Esto es por partos naturales, no, chiquis, sino por la aprobación del aborto y la flexibilización del aborto en China, justamente atado a la medida de el hijo único. ¿Se entiende? Si una persona quedaba embarazada, iba y abortaba para no tener ese segundo hijo que el Estado no se lo permitía. En ese caso empezó a aumentar. Che, y perdón, yo no soy muy fan de los anticonceptivos, pero anticonceptivo, preservativo, ¿no pintaba? ¿No le llegó? ¿Ese mail no le llegó? Evidentemente no le llegó. ¿Porrito no pintó? No pintó. Evidentemente no pintó, pintó más controlar a la gente y sacarle un año del sueldo por tener un hijo. Sí, no, pero digo, lo del aborto también, digo, eso, sí. O sea, me llama mucho la atención, son muy inteligentes para otras cosas, ahora si vos sabés que tenés casi prohibido, obviamente no banco esa prohibición, pero digo, si vos sabés que no vas a tener un segundo hijo, que de hecho tenés también la decisión de no tenerlo, porque cuando quedás embarazada también abortás, digo, es una medida muy estricta, no es, uy, tuve un accidente, es, boludo, te sacan un año del sueldo, o sea, tenés prohibido en tu país tener hijos, ponete un puto foco. Claro, ¿entendés? No, culturalmente pensá que en esos años 80 que yo te contaba, la población china era casi exclusivamente rural, amiga, en un gran porcentaje. Entonces había muy poca información, muy poco conocimiento. No es la misma sociedad que hay en China hoy. Entonces no sabía ni que existía un preservativo, ¿entendés? La mayoría de la población. Es sí para todos, totalmente. Por eso necesitamos la ESI, es un problema mundial. Efectivamente, amiga, efectivamente. Bueno, ¿qué pasó? Las estadísticas empezaron a mostrar la necesidad de un cambio de rumbo, porque aunque la población sigue creciendo, lo hace a un ritmo muy lento en la actualidad. Y los datos del último censo muestran que solo hubieron 12 millones de nacimientos en el último año, lo cual es muy poco porque es el número más bajo desde 1961. Y si siguen estas proyecciones, la población china se va a enfrentar a un serio problema económico en el corto plazo, en unos 20 años, en muy pocos años, en el 2028, se espera que se equipare la cantidad de nacimientos con muertes, es decir, que la población se estanque. Y eso generará muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos problemas sociales. ¿Qué pasa? Esto generó un montón de conflictos culturales que seguramente vamos a tener que tratar, porque nos vamos a quedar sin tiempo en otro que onda con, etcétera, que es, por ejemplo, en muchas provincias de China lo que se hace es, en las plazas se va a negociar el hijo. Vos vas con tu pareja, mamá, papá, como sea, van a la plaza con una fotito y una especie de currículum de tu hijo. ¿Entendés? Mi hijo tiene auto, tiene un trabajo estable que cobra 120.000 yuanes por mes, estudió hasta tal cosa y te pones como si fuera una feria, pero en verdad lo que estás ofreciendo es a tu hija, ¿entendés? A tu hijo o a tu hija. Esto no estoy hablando del pasado, porque pregunta de frente. Esto pasa ahora en la actualidad. Es un fenómeno muy actual que lo cuento porque es a partir de la política de un solo hijo. Tener un hijo empezó a ser una mercancía. ¿Se entiende? Entonces, lo que empezaron a pasar es ese tipo de cosas. Los adres, con sus cartelitos, el currículum y la foto de sus hijas, en las plazas, a negociarlos, a tratar de cerrar el matrimonio por cuestiones económicas, por cuestiones pura y exclusivamente económicas. La realidad preocupa muchísimo al gobierno chino. Y entonces, ahora, lo que piden, en muchos medios está presentado como la posibilidad, le permiten tener mínimo 3 hijos a los chinos, y no es la posibilidad, chiques. Al principio también es la posibilidad de tener un solo hijo, pero si te multan con un año de tu sueldo, si no haces lo que quiere el gobierno, claramente no es una sugerencia, ¿se entiende? No, obvio. Claramente no es una sugerencia. No. Es más, hay un sector además, la medida no es tipo, ay, bueno, no sé, vas un mes en cana, qué sé yo, ponele, o sea, un año sin ingreso, ¿qué mierda haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Es muy grave. En fin, y ahora llegamos a una situación en el año 2013 en la que China anuncia la relajación un poquitito de esta medida. Se puede tener algunos sectores de la población entre 1 o 2 hijos más. ¿Se entiende? Se puede tener un hijito más. Esto lo hacen en el 2013. En el 2015... a solo un sector muy pequeño de la población. En el 2015, sí, avanza un poquitito más esa medida y dejan tener hasta 2 hijos a gran cantidad de la población, a unas 11 millones de personas en un principio. ¿Qué pasó, amiga, con eso? Solo el 10% de esos 11 millones de personas decidieron tener otro hijo más. El 90% no quiso.
Claro, ya estás más condicionado que la mierda. Sí, pero además, ¿qué pasó? La evolución de China. China ya no es más esa China de los 80. En este momento, China es un país con muchísima clase media. Una clase media a la que le cuesta llegar a fin de mes también, que está en desarrollo, está en crecimiento, es cada vez más, pero a la clase media le cuesta llegar a fin de mes. Sí, mantener 2, 3 pibes en un moco de pavo. Exacto. Además, como decíamos, era una la familia era una unidad productiva en el campo. Ahora se urbanizaron. Es más, China tiene ciudades vacías que hizo solamente para sacar a la gente del campo y que todavía hay ciudades que todavía se están poblando. Hicieron ciudades para 20 millones de habitantes que tienen hoy en día 10.000 habitantes nada más. Imagínate la planificación que tiene el gobierno chino. No le salió del todo bien. La gente sí fue saliendo del campo, eso sí, eso le salió espectacular. Muy urbanizada la población, pero ¿qué pasó? Empezó a generarse esta clase media y además empezó a insertarse la mujer en la economía moderna. Entonces la mujer empezó a estudiar también, a formarse y empieza a postergar junto a los hombres la idea de tener hijos. La maternidad. La maternidad, paternidad, se empieza a postergar y hoy tenés chinos, algo impensado, con 30 años sin hijos. ¿Se entiende? Esto genera muchísimos problemas y el gobierno chino lo ha sabido ver y ahora sacan esto. No hay jóvenes que sostengan el seguro social de los mayores dentro de unos años, en 15, 20 años en China van a empezar a tener problemas de jóvenes sosteniendo el sistema para esta gente. Tienen que laburar muchísimo más estos jóvenes encima ahora si quieren tener un hijo. Son clase media, podían tener un hijo, muchos eligen no tener ni uno. Ahora van a tener que tener 3. ¿Cómo van a hacer? Claramente van a bajar, van a dejar de ser clase media, van a empezar a caer en escalafón social. Entonces China esto lo va a tener un problemón y tiene planificado algo que ayude a la gente, incentivos para la gente que tenga 3 hijos. Entonces van a empezar a ver incentivos económicos. Loco, boludo, parece una novela distópica. Sí, boluda, pero está pasando en la actualidad. La clase media tiene menos de un hijo en promedio. Tener un hijo afecta el nivel de vida. Va a bajar la clase media, esa pequeña burguesía va a dejar de existir. Y como decíamos, la gente decide no tener hijos. La mujer se incorpora al mundo del trabajo y hoy tenemos, una población que va decreciendo en China. China tiene una herramienta de control social muy importante que se llama el crédito social, donde vos tenés un puntaje como ciudadano. Te van bajando el puntaje, vos tenés acceso a menos beneficios en tu sociedad. ¿Se entiende? Como una especie de, ¿viste el carné vehicular de permiso de manejo que es por puntos? ¿Viste? ¿Chocaste? Sí. Bueno, son 2 puntos menos, lo mismo, pero a nivel social. Entonces sos excluido de un montón de beneficios, hay lugares donde no puedes ingresar, hay trabajos a los que no puedes acceder. Es muy raro, realmente parece novelístico. Es un poco novelístico y me hace pensar en Westworld, que es lo que les vamos a estar hablando en el alerta spoiler de más tarde, porque tiene un poquitito que ver, la verdad. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. En fin. Eso es lo que quería contarles de la política de hijo único. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué comenzó? ¿Y en qué situación estamos ahora? De repente el gobierno chino obliga o va a pedirle a la gente que tenga mínimo 3 hijos. Necesitan sostener el sistema y seguir creciendo económicamente, ¿no? Entonces, un poquitito ese es el planteo y seguramente en otros ¿Qué onda con del futuro? Hablaremos un poquitito más. Espero que les haya interesado. Excelente, mi amigo. Me recebó. Qué bueno, amiga. Qué bueno. Seguiremos, si les interesa, hablando de estos temas otros días. Ahora es el momento de cortar con este bloque. Llegaron algunos mensajitos que no pude leer, la verdad. Dice acá Lucía, no entiendo el problema. O sea, ¿para qué necesitamos más gente en el mundo? Ellos para hacer plata necesitan más gente, porque tienen un plan económico a 30 años que planifican, cada 5 años se juntan a revisarlo, porque no tienen elecciones, no hay democracia. Entonces planifican a 10, 20 y 30 años la macroeconomía. Y con una población más envejecida tienen menos unidades productivas. Una persona es una unidad productiva. Tienen menos. Además, qué irreal es también pensar a un plazo de 30 años una macroeconomía cuando tan pocas cosas en realidad dependen de vos y cuando la macroeconomía mundial cambia todo el tiempo y crece todo el tiempo y se modifica todo el tiempo también en relación a cuestiones más internacionales que no dependen pura y exclusivamente de China. No, claro, exactamente. Es como raro, ¿no? Exactamente. O sea, re lindo pensar un proyecto económico a 30 años. Olvidate. Bastante poco realista. Bastante poco realista. Bueno, a ellos les surgió determinado efecto. Acá nos dicen, no sé quién es porque no lo llego a ver en el chat, dice, de todas formas, China es extremadamente vasta. No me sorprendería que la información sea de diferentes regiones y se mezclen todas las interpretaciones, como todo en cierto grado de sal. Tomo todo con cierto grado de sal, dice de Friendly. Claramente, China es vasta, pero tiene desierto en el 30% de su población. Si vos te fijas dónde vive la gente en China, viven todos en la costa este. Si te fijas, la población está vacía China en el centro, tirando para Turkmenistán,
Y para esa zona, Azerbaiyán, toda esa zona donde está la ruta de la seda, está vacía completamente porque es desierto, no hay agua. Entonces todos viven en la costa yendo para el lado de Japón, ¿no? Yendo para el lado de ahí. Entonces no es todo habitable en China. Y lo que va a pasar, esto es generalmente para la población culturalmente del centro de China, lo que yo te estoy contando. Como les dije en el comienzo de este ¿Qué onda con? En el sur de China, donde están los uigures, donde están los musulmanes, la misma política no aplica. No aplica esa misma política. Depende de la etnia y depende de la región del país. En el sur claro, no se porque aplica. de hecho en un momento dijiste algunos sectores de la población tenían permitido y otros no. Como... Exacto. Wow. Exactamente. Y además, los que están afiliados al Partido Comunista, esos lo tienen como obligación. Eso lo tienen como obligación. Es decir, funcionarios, funcionarias, etcétera, van a tener esto como obligación. En fin, hay un montón de información sobre este tema. Traté de traerles la información más concreta posible. Sí. Es que además es difícil, es un universo muy flashero y a veces cuando es una realidad tan distinta a la tuya es hasta difícil de entender. Como que hay cosas que no son raras. Claro. No, totalmente. Como que incluso aunque las digas muy claro, es como, che, no sé, tu lógica o tu sentido común no ingresa ahí. No me cierra totalmente. No me cierra, claro, total. Pero bueno.